en un mes más aproximadamente, vamos a abordar lo que serían distribuciones bivariadas también en el contexto del ciclo de investigación estadística. La estructura de la sesión del día de hoy es, primero vamos a partir con una parte de investigación, desde la investigación a la práctica, con algunos resultados de investigaciones en torno a este tema. Luego vamos a dar paso a una actividad que vamos a hacer un trabajo en salas, en grupos, por lo tanto ahí también queremos que participen ustedes en este espacio, para que luego al final hagamos una puesta en común con respecto a la actividad que van a desarrollar y también reflexiones en torno a todo lo que vamos a discutir el día de hoy. Para comenzar, voy a presentar algunas ideas relevantes desde el campo de la educación estadística, y en particular estos tres conceptos que son bastante importantes en el área y que corresponden a las habilidades a desarrollar en la educación y en la formación de distintos estudiantes en distintos niveles educativos y también en el contexto de la educación cívica, que sería el desarrollo de las habilidades de alfabetización, razonamiento y pensamiento estadístico. Estas tres habilidades, algunos autores han hablado de que existe una jerarquía entre ellas, pero además también están relacionadas en el sentido de que cuando yo, por ejemplo, estoy desarrollando un problema estadístico, entran en juego estas distintas habilidades desde diferentes enfoques. También en esta imagen, por ejemplo, nos muestras algunas palabras o acciones claves que podrían permitir evaluar estas distintas habilidades. Por ejemplo, si quisiéramos diseñar algún trabajo, alguna tarea que queramos evaluar la alfabetización estadística, quizás estas tareas van a ir más focalizadas a que el estudiantado describa una muestra o que haga una traducción entre distintas representaciones o la lectura e interpretación de representaciones. Pero, por ejemplo, si quisiéramos evaluar o diseñar tareas que estén enfocadas al pensamiento estadístico, quizás habría que involucrar tareas que involucre que el estudiantado critique una información, por ejemplo, presente en medios de comunicación, y también, por ejemplo, ya realizar o generalizar ciertos resultados con respecto a una investigación estadística. Por otro lado, ¿qué es lo que nos dicen o qué es lo que propone la Asociación Internacional de Educación Estadística? Hace unos años, en el 2007, se publicó unos lineamientos para la evaluación y la instrucción de la educación estadística, desde kinder hasta el último nivel de escolaridad obligatoria, y este marco que daba algunos lineamientos para la enseñanza y aprendizaje de la estadística, se centró principalmente en datos que son del tipo más tradicional y también el diseño de estudios que utilizan pequeños conjuntos de datos. Casi al pasar varios años, ahora hace poco, en el año 2020, se actualizó este documento, estos lineamientos, y ahora hace un cambio con respecto al foco o a lo que debiésemos promover para la educación estadística en diferentes niveles educativos. En esta nueva versión, por ejemplo, entra a tomar relevancia el tema de las preguntas, es decir, tanto las preguntas de investigación que se puedan generar o presentar para poder desarrollar investigaciones estadísticas, pero también la generación de preguntas durante todo el proceso de resolución de problemas estadísticos. También en este nuevo lineamiento se hace énfasis en, por ejemplo, la consideración de distintos tipos de variables y de distintos tipos de representaciones, saliendo de aquellas que son más clásicas, quizás como en el sentido de gráficos de barras o de tablas. También entra todo de la diversidad de visualizaciones presentes en distintos medios de comunicación. También entra en juego lo que es el pensamiento probabilístico y multivariado, la comunicación de la información estadística mediante distintos formatos y en la incorporación del uso de tecnologías, dado de que también se incorpora el uso de bases de datos o de grandes bases de datos también para desarrollar las distintas habilidades en educación estadística. La pregunta ahora es, ¿cómo se conectan estos lineamientos con el currículum chileno? Estos lineamientos que propone la Asociación de Educación Estadística se organizan la progresión del aprendizaje de la estadística en tres niveles, un nivel A, B y C. ¿Cómo podríamos relacionar estos niveles con nuestro currículum? Es que el nivel A correspondería a todas las habilidades o procesos que se debiesen desarrollar, por ejemplo, de primero a sexto básico.
el nivel B esperaríamos que se desarrollen las distintas habilidades en lo que iría desde séptimo a segundo medio, y el nivel C, que ya es un nivel un poco más profundo, más, incluso un lenguaje más técnico en torno a la educación estadística, en los que se esperaría que se desarrollara en lo que es el electivo de probabilidad y estadística descriptiva e inferencial. Independiente de los niveles, lo que se espera siempre en el desarrollo, en la progresión de estos niveles, es el desarrollo de un razonamiento estadístico en las distintas fases o niveles en los cuales se presenta. Una vez que ya tenemos definidos estos niveles o la progresión de estos niveles a lo largo de las diferentes etapas educativas, también surge la pregunta de cómo vamos a hacer progresar esos niveles o de qué manera podemos desarrollar este proceso de aprendizaje de la estadística. Y para esto, estos lineamientos en particular proponen este proceso de 4 pasos para la resolución de problemas, y también hay otros autores que también lo nombran, incluyen estas 4 fases, algunos incluyen más fases, otros incluyen menos, pero por lo general a esto se le conoce como el ciclo de investigación estadística. Y en este caso involucra, o la propuesta que nosotros queremos tomar de este documento y presentárselo a ustedes, involucra estos 4 pasos, donde el primer paso sería formular preguntas de investigación estadística, luego recolectar datos, es decir, diseñar un instrumento y hacer una recolección de datos, o bien considerar los datos. ¿Y con qué nos referimos a esto? Por ejemplo, a tomar una base de datos que ya existe y utilizarla para responder a una pregunta de investigación. Luego de este paso, de esta segunda fase, pasaríamos al análisis de los datos y luego a la interpretación de resultados. Tal como observan aquí, si bien este se ve como un proceso lineal, se observan estas flechas que lo que nos vienen a decir es de que este es un proceso que, si bien es lineal, no hay ningún problema con que yo me pueda devolver a una fase anterior. Y esto siempre con la finalidad de poder, por ejemplo, refinar la pregunta de investigación, volver a recolectar datos, quizás ajustar el instrumento, o de alguna manera, si bien hay una línea continua quizás entre estas fases, pero sí hay un proceso de cuestionamiento a través de cada una de ellas para poder reformular y plantear de mejor manera cada una de estas fases. Felipe, no sé si quieres agregar algo antes de seguir a esta parte. Bueno, de lo último que decía la Fran, un poco la principal diferencia que hay entre la versión primera de estos documentos, que son las que se llaman GAISE, GAISE 1, GAISE 2, es justamente ese carácter como de proceso, ¿no? Antes se hablaba de ciclo y uno como que se esperaba que se fueran recorriendo las etapas uno a uno, pero esta idea de poder retomar cada una de las etapas en el momento en el que te sirva hacerlo, refleja más como la realidad de la práctica del ejercicio, ¿no? Como del análisis de los datos. Entonces, eso. Así es. Gracias. Ahora lo que vamos a hacer es entrar en profundidad en cada uno de estos pasos, como qué características tienen, y también cómo los distintos niveles que nombramos, este nivel A, B y C de progresión en el aprendizaje de la educación estadística, cómo se relacionan con el currículum nacional en cada una de estas fases. Entonces, por ejemplo, al principio, en la primera fase, con formular una pregunta de investigación, la pregunta debe tener claridad sobre qué, sobre su propósito, sobre las variables que estén de interés en la pregunta, estas deben estar claras, el grupo o la población a la cual se centra la pregunta. También es una pregunta de investigación que tiene que referirse a todo un grupo y no a un solo individuo. Se tiene que responder también mediante la recopilación de datos o bien con datos que ya se encuentran como bases de datos, que se encuentran recogidos. Y algo también que es súper importante y que va a marcar un poco la diferencia entre los diferentes niveles es la intención de la pregunta, de que la pregunta también puede ser de carácter descriptivo, puede tener la intención de comparar una variable entre 2 o más grupos, o bien asociar entre 2 variables. ¿Cómo se ve el progreso de la formulación de una pregunta de investigación en los 3 niveles? En el primer nivel, que sería lo que a nuestro currículum correspondería de primero a sexto básico, más que nada se plantearían preguntas de descripción sobre conjuntos pequeños y bien definidos de datos,
Y también se hace hincapié en que se fomente el plantear preguntas durante todo el proceso, es decir, que la pregunta no solo está al principio, sino que también es algo que surge durante todo el proceso. Esto, por ejemplo, de primero a sexto básico lo podemos reflejar en el currículum cuando, por ejemplo, se solicita, o como uno de los objetivos del currículum, es que el estudiantado responda a preguntas responde a preguntas estadísticas mediante la recolección de datos sobre una variable. En el nivel B, por otro lado, ya la pregunta de investigación implica o incorpora el contexto y la variabilidad, y ya se plantean no solo preguntas de descripción, sino también de comparación y asociación, y también ya se tienen en consideración los datos como muestras de una población. Para esto, de séptimo básico a segundo medio, ya se podrían plantear preguntas sobre comparación entre grupos y distribuciones bivariadas. Por último, en el nivel C, ya se pretendería que planteasen preguntas multivariadas, que también se planteen preguntas tanto para datos propios como para datos externos, es decir, para otros datos que ya están recolectados, y también preguntas de investigación inferencial, de estadística inferencial sobre causalidad y predicción. Y en este caso, ya en el contexto del electivo, se esperaría que planteasen preguntas de investigación que representan hipótesis estadísticas a contrastar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si ahora pasamos a al segundo paso, que es el recolectar o considerar los datos. ¿Y qué debemos tener en consideración? Antes y durante la recolección de datos hay que tener en consideración el definir cómo medir cada variable, el diseñar el muestreo, el preguntarse cómo voy a recoger, ordenar y registrar los datos, y también el pilotaje del instrumento y el análisis de este pilotaje en el caso de que se pueda hacer, en el caso de que se pueda realizar este pilotaje. También, por otro lado, una vez que ya tenemos los datos, se necesita la depuración y la organización de estos. Siguiendo con los niveles que habíamos presentado antes, en esta etapa, en la recolección de datos, en el nivel A, se esperaría que el estudiantado recoja y organice mediante encuestas y experimentos, es decir, recoja los datos mediante encuestas y experimentos. También se esperaría que identifiquen variables categóricas, y también el comprender de que los datos pueden contener errores y tomar decisiones sobre esto. Así, de primero a sexto básico esperaríamos que el estudiantado realizaran encuestas y clasificaran y organizaran los datos mediante tablas y juegos aleatorios. Por otro lado, en el nivel B, ya la recolección y consideración de los datos se esperaría que haya una reflexión con respecto a la relación muestra-población, que haya una actitud crítica frente a la recogida de datos, que ya están presentes también variables cuantitativas discretas o continuas, o también que, por ejemplo, se consideren datos para comparar grupos en un momento o a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, de séptimo básico a segundo medio se esperaría que estimaran el porcentaje de algunas características de una población desconocida por medio de muestreo. Mientras que en el nivel C ya se esperaría que en esta etapa o en esta fase de este ciclo o de este proceso de desarrollar problemas estadísticos, diseñen un plan de recogida de datos, también que hagan muestreos aleatorios y también vean el efecto del tamaño en la variabilidad, reforzar el tema ético en la recolección de datos y la generalización con datos recolectados. Y en esta parte del electivo ya lo que se esperaría con respecto al nivel C sería que el estudiantado busque, seleccione, maneje y produzca información cuantitativa confiable a través de la web. En la siguiente fase, que sería la fase de analizar los datos, lo primero es, uno de los aspectos importantes a tener en consideración es que cuando analizamos los datos buscamos comprender su variabilidad. Por otro lado, de que las representaciones gráficas y los resúmenes numéricos se utilizan para explorar, describir y comparar la variabilidad de las distribuciones, y que también se pueden utilizar en este momento quizás representaciones gráficas y tablas y estadísticos de resumen según 3 puntos, que sería el centro, la dispersión y la distribución, como los percentiles. Así, nuevamente en estos 3 niveles, ¿cómo se vería esto reflejado en el análisis de datos? En el nivel A esperaríamos, por ejemplo, de que ya se represente la variabilidad utilizando visualizaciones apropiadas,
que se describan las características claves de una distribución de variables cuantitativas, considerando el centro, la variabilidad y la forma, y también observar, por ejemplo, observar si es que parece haber alguna asociación entre dos variables. Un ejemplo desde primero a sexto básico que se podría hacer es comparar distribuciones de dos grupos usando diagramas de punto o de tallo y hoja. Por otro lado, ¿cuál es la comparación o cómo se avanza en el nivel B? Es que, por ejemplo, en este caso ya se utilizan las características claves de la distribución para las variables cuantitativas, nuevamente en cuanto al centro, variabilidad y forma, y que en este nivel ya se exploran patrones de asociación entre dos variables cuantitativas o dos variables categóricas. Y en este caso, lo que sería de séptimo básico a segundo medio, es el uso de muestras, por ejemplo, aleatorias para describir la distribución de una población. Por último, en el nivel C, en lo que respecta al análisis de datos, se esperaría que el estudiantado comprenda cómo se utilizan las distribuciones de muestreo, que se desarrollen simulaciones, describir la asociación entre dos variables categóricas o la relación entre dos variables cuantitativas, y también la construcción de intervalos de predicción e intervalos de confianza. Y esto cómo se traduciría al electivo, a nuestro contexto, sería el usar técnicas inferenciales para generalizar resultados desde muestras aleatorias a la población. Y por último, lo que sería la última parte o el último paso de este proceso es la interpretación de resultados. ¿Y qué debemos tener en consideración en este aspecto, en esta fase? Es que se debe tener en cuenta la presencia de variabilidad al hacer interpretaciones estadísticas, comprender de que el interpretar no es hacer una lectura de las representaciones, también de que cuando generalizamos los resultados debemos tener en cuenta las diferentes fuentes de variabilidad, y algo importante también en esta etapa es la comunicación de los resultados y de las conclusiones en distintos formatos. Finalmente, el progreso de estos niveles en cuanto a la interpretación de resultados, en un nivel A, la comunicación de las conclusiones se da mediante respuestas estructuradas, guiadas por el profesorado. También se utilizan pruebas estadísticas para responder la pregunta de investigación, y también se fomenta que el estudiantado reconozca que las conclusiones se limitan a los grupos estudiados y que no se pueden generalizar. Así, por ejemplo, de primero a sexto básico se esperaría que el estudiantado lea e interprete tablas y gráficos y comunique sus conclusiones. En el nivel B, los resultados ya se comunican mediante unas respuestas exhaustivas y no tanto guiadas por el profesorado. También se espera de que ya generalizar más allá de las muestras proporcionando pruebas estadísticas acordes al nivel, y que también se expongan las limitaciones de la información de la muestra. Y en este caso, de séptimo a segundo medio, se esperaría que el estudiantado argumente utilizando el lenguaje simbólico y representaciones para justificar una conjetura. Por último, en el nivel C, se esperaría ya de que la comunicación de los resultados sea mediante informes y mediante presentaciones formales, que ya incorporen la interpretación al margen de error y el p-valor, y también comprender cómo influyen las variables entre sí la presencia de valores atípicos. Así, en el electivo, se esperaría entonces que el estudiantado utilice el lenguaje técnico especializado para generalizar los resultados. En resumen, lo que tenemos entonces que desde distintos marcos referenciales con respecto a la educación estadística se proponen estos tres niveles que se relacionan con la estructura también de nuestro currículum o cómo está presentado el currículum en el contexto chileno, y cuya finalidad es el desarrollo de la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento estadístico. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante el proceso de resolución de problemas estadísticos que se pueden estructurar mediante estas cuatro fases o cuatro pasos que ahora hemos estado presentando algunas características y cómo progresaría cada nivel en cada una de estas fases. No sé si Felipe quiere agregar algo antes de que ya pasemos, o si alguien tiene alguna duda o comentario antes de pasar a la actividad. Bueno, solo hacer un guiño, dado el público que teníamos, recién nos contaban que había gente de Ecuador y de Perú.
Es verdad que estos lineamientos o estas KICE 2 no hacen referencia o no establecen una correlación directa con niveles educativos porque son propuestas internacionales, ¿cierto? Entonces, cada país tiene su propio como organización curricular en términos escolares. Entonces, lo que tratamos de presentar en esta primera parte era como cómo se relacionaban estos niveles progresivos o de profundización, niveles ABC, con nuestra organización curricular. Pero estamos convencidos de que podría ser replicable de la misma forma en sus contextos. Entonces, Sí. eso simplemente. ¿Presentamos Bien. entonces esta parte? ¿Sí? Sí. Ah, dale. Le doy yo. Vale. Le doy yo. Vale. Yo puedo partir después. Vale, entonces ahora la idea es que trabajemos en grupos y el trabajo va a ser un taller aplicado y que como contexto tiene la evaluación docente en Chile. Para quienes no estén familiarizados con este tema, en Chile hay un sistema de evaluación del desempeño profesional docente, conocido como evaluación docente, y una evaluación obligatoria para el docente que se desempeñan en el aula, en distintos contextos educativos. En particular, en este taller quisimos abordar este tema porque es un tema que puede ser cercano para el profesorado y que también es interesante reflexionar sobre él con bases de datos que ya existen. En particular, aquí, bueno, en esta imagen podemos ver la estructura de cómo, por ejemplo, la evaluación docente, cómo se estructura, y entre ellas, por ejemplo, tenemos el portafolio, que es un documento el cual recibe una puntuación, y en base a esa puntuación y en base a la puntuación que se entrega a los otros documentos, hay un resultado final tanto para la evaluación docente como para lo que es el sistema de desarrollo profesional y carrera docente. ¿Sí? Sí. Ahí una cosita Ahí. importante es que efectivamente está como esta evaluación docente y está la carrera docente, que son dos cosas distintas, digamos, pero comparten un mismo instrumento, digamos, que es esta idea del portafolio. Y que en el caso de la carrera docente se complementa con una prueba de conocimiento, y en el caso de la evaluación docente con una entrevista y otros elementos. Sí, Sí. eso, súper. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora, en base a hay una página del Mineduc que se llama, creo, datosabiertos.mineduc, en el cual ahí encuentran distintas bases de datos en torno a educación en el contexto chileno, y en particular a nosotros nos interesó trabajar el tema de la evaluación docente para este taller, y para eso tomamos una base de datos la cual Felipe la simplificó y la ordenamos, y, y quisimos quedarnos con estas 5 variables para poder trabajar en el taller de hoy. Entonces, las variables que, bueno, en total habían 5.268 observaciones, de las cuales quedaron solo 3.397, y las variables que vamos a considerar para este pequeño taller es la población del colegio, es decir, si es un colegio urbano, se ubica en un entorno urbano o rural, la escala de evaluación docente, es decir, el resultado final, que creo que son 4 opciones, es decir, que son como, sí, la escala, dependiendo del nivel en el cual obtiene el profesorado luego de la evaluación. Luego, por otro lado, está el tramo de la carrera a partir del portafolio solamente, y también tenemos como variables la edad de los participantes y el puntaje final de la evaluación docente. Entonces tendríamos 3 variables cualitativas y 2 cuantitativas. Para esto, lo que vamos a hacer ahora es dividir en salas, yo creo que, no sé en cuántas salas, unas 2, ¿2? Sí. Vale, vamos a hacer 2 salas, y la idea es que primero puedan ingresar quienes puedan a esta pizarra que pueden hacer clic encima de la pantalla, el Jamboard, que es de Google, en el cual pueden ir ahí está la introducción de la actividad, y también pueden acceder al material, que este material lo que permite, o lo que van a ver en ese material es diferentes resúmenes estadísticos, gráficos, tablas en torno a estas variables y a estos datos que le acabamos de presentar.
Entonces, no sé si voy a dejar de compartir un segundo. Yo te ayudo. Carolina, ¿tiene una pregunta? Puede tomar la palabra. No, pero creo que ya la solucionaste. Lo que pasa es que no podía clicar sobre la imagen, pero mandaron el link del Jamboard por el chat, así que todo bien. Sí, yo tampoco podía, por eso lo mandé. Ah. Vale, Gracias. y Les mando ahora mismo, perdón, Fran, vale. pero les mando ahora mismo los datos, de dónde tienen que descargar el material. Sí, de hecho voy a proyectar para que se vea lo que tienen que... Vale. Y bueno, es importante que esto que se lleven estos dos enlaces antes de hacer las sesiones de grupo para que puedan responder, digamos. Sí. A grandes rasgos, la idea de la actividad es que formulen a ver, primero, este es el material con el cual se van a encontrar. Hay hay diferentes tablas, gráficos, que cruzan estas distintas variables y dan información sobre las distintas variables que nombramos anteriormente. Aquí este es el documento completo y en base a este documento la idea es que desarrollen de manera hipotética estas 4 fases, es decir, de que formulen al menos una pregunta de investigación de carácter descriptivo de comparación entre grupos, que luego indiquen de qué forma se podrían haber recolectado los datos, formulando preguntas del instrumento de recogida de datos que permitirían obtenerlos, y también establecer la naturaleza de las variables. Luego, usando el material disponible que pueden acceder en el QR o aquí en el link del Drive, seleccionar aquellos análisis que les permitirían responder la pregunta planteada, justificando su respuesta, y luego generar al menos una conclusión que les permitiría dar respuesta a esta pregunta o establecer nuevas preguntas sobre el tema de interés. Eso. Eso, entonces lo que voy a hacer ahora es hacer los grupos y la idea es que entren en la pizarra y en esa pizarra, digamos, su número de sala es su número de grupo, ¿vale? De todas formas, igual nos vamos a ir paseando ahí para echarles una manita. Así que eso, voy a crear 2 salas y los va a mandar automáticamente, ¿vale? Ya fueron invitados, por favor, pueden comenzar a unirse. ¿A ti también te envía una sala? Parece que igual me envió una sala. ¿A ti no? Sí, a mí también. Falta que entre Carolina y Jonathan. ¿Te tinca si tú te quedas ahí con la sala 1 y yo con la 2? Vale, a mí me tiró la paseando, sala ¿no? 2. ¿Y a mí? Ah, vale, entra a la sala 2 nomás, Fran. Vale, yo Vale. me quedo en la 1. Vale. Jonathan, Carolina, ¿todo bien? Perdón, Felipe, que estoy resolviendo algo de la pega, pero me meto al tiro a la sala. Ok. Jonathan, si me estás escuchando, vale, únete a la sala. Ahí está, ahí se fue. A la sala 1 estaba llena. Perfecto, me voy. Hola, ¿qué tal? Si quieren pueden activar sus micros para que nos podamos escuchar. O pueden ir hablando por chat, en verdad por donde se sientan más cómodos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Y aquí, atento a lo que hay que hacer. Súper. Hola, buenas tardes. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bien. A ver, vamos a ver cómo nos va.
¿Pudieron entrar en la pantalla? De Que los diga datos en la pizarra. en el Jamboard. Sí. Listo. Nosotros somos el grupo número 1. ¿Cierto? Esta es la Ya. sala 1, ¿no? Sí. Yo voy a compartir mientras. Pregunta de investigación. Aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que teníamos por acá? Estos eran los datos que estaban disponibles, ¿no? Ok. Entonces, ¿se entendió lo que había que hacer más o menos o lo queremos discutir de nuevo? De los gráficos, de las tablas, hacer una Sí, mira. pregunta. Sí, el panorama es más o menos así. Espérame. La instrucción era esta. Es decir, nosotros teníamos... El contexto es una evaluación que se hace en Chile a los profesores, ¿cierto? Como para clasificarlos en ciertos como grados a partir de su desempeño y no sé qué. ¿Sí? Ya. Perfecto. Nosotros vamos a trabajar con esto, que son lo que tiene que ver con la evaluación docente. Entonces, de estos datos que están disponibles de forma pública, seleccionamos estas 5 variables. Las 3 primeras son de carácter cualitativo, es decir, hay una que es binaria, así el colegio es rural o urbano. La escala de la evaluación docente se refiere a estos 4 grados, digamos. Su resultado final iba a ubicar al profesor en un nivel destacado, competente, básico o insatisfactorio. Y la carrera docente en estos 5 tramos. Eso es como lo cual que hay en la base de datos, en estas primeras 3 columnas que se muestran como ejemplo. Y las cuanti, tenemos la edad y el puntaje de la evaluación docente. Entonces, la idea ahora es tratar de experimentar el ciclo de investigación o el proceso de investigación en sus distintas etapas, con esta base de datos. ¿Se entiende ahora un poco mejor? Podemos tomar 2 variables, edad y escala, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, en ese caso, Víctor, ¿qué pregunta de investigación se te ocurriría? ¿Cómo el puntaje alto influye en la edad? O sea, o a mayor edad, mayor puntaje. Ah, como si se relacionan, algo así, ¿no? Ya. Como existe una relación entre la edad y ¿cuál fue la otra cosa, la otra variable que estaban Y mirando? la escala de Ah, la escala de la evaluación. evaluación. Vale, la escala de la evaluación no sé. Vale, me parece bien, sí. ¿Qué opinan los demás? ¿A alguien se le ocurre otra? Por ejemplo, Erika. Erika está por ahí. ¿Podrías recordar las variables? Claro, con mucho gusto. Mire, vamos a... Es que me pierdo un poco acá. Esta es. Las variables son estas 5. Es 3 cualitativas y 2 cuantitativas. Entonces, quizás en este primer ciclo, lo ideal sería que intentáramos cruzar una quali con una quanti, ¿no? Como para ver cómo nos va. Entonces, Víctor cruzó edad con escala. Es decir, y él estableció una búsqueda como de relación. A ver aquí en el chat. Podría ser tipo de colegio y puntaje. Ok, Jonathan, ayúdame aunque sea ahí escribiendo en el chat. ¿Cómo escribirías tú una pregunta que vincule esas 2 variables? O sea, digamos, después la idea es como probar con nuestros estudiantes, ¿cierto? Pero tú dices tipo de colegio y puntaje. No sé, cómo podríamos poner quizá difiere el puntaje en la evaluación docente según el tipo de colegio. Bueno, entendiendo tipo de colegio como que nos referimos así como al contexto, ¿no? Como a la población del colegio. Como rural, urbano. Edad y puntaje. A ver,
Betsabe, ¿cómo se te ocurriría edad con puntaje? Esas son dos quanti, ¿cierto? ¿O tú te referías a otras dos? Edad y puntaje, estas dos que están aquí. Betsabe, dame ¿A un qué feedback. estarían llamando tramo? Ah, mira, antes les mostrábamos esta imagen, y es que esta evaluación que se hace, digamos, que comparte un portafolio común, te da un resultado para la evaluación docente, y también te categoriza en algo que aquí se llama carrera docente. Entonces, cuando hablamos de tramo, son los tramos de la carrera docente, y cuando hablamos de la escala, son las escalas de la evaluación docente. ¿Se entiende un poco? En una son 4 y en la otra son 5, si las queremos diferenciar. ¿Se Bueno, puede pero vincular la existencia de una relación entre la edad y el tramo docente? a ver. Ok. ¿O la Bueno, existencia de una relación entre el tramo y el puntaje obtenido? el tramo y el puntaje, ¿cierto? Que esa es la que proponía también Betsabe, parece. Así que la vamos a poner. Esas tres secciones entre la edad y el tramo, ¿cierto? De la carrera docente. Ya, avancemos con esas tres preguntitas, ¿les parece? Como para ir intentando recorrer los demás, las demás etapas. Entonces, ahora deberíamos intentar, la segunda etapa habla de que cuando tenemos la base de datos recogida, hay que considerar qué variables tenemos disponibles, ¿cierto? Entonces, supongamos que avanzamos con las preguntas 1 y 2, entendiendo que la tercera es bien parecida a la primera. Entonces, en identificar las variables. ¿Qué variables están involucradas en la pregunta 1? La edad, la escala. Una qual y una quanti. Perfecto, la edad, que era la quanti, le vamos a poner así, y la escala de la evaluación docente, que es la quali. Pues como para hacer comparaciones por grupo. Y en la otra, como decían bien, como la edad es puntaje, ¿cierto? Puntaje, que es la quanti, y claro, y ese es tipo de colegio. Que es el cual. Perfecto, muy bien. Fíjense, aquí lo intenté también. Esto lo pensaron como una actividad clase, dado que el estudiante recibió datos ya de alguien que los recogió, digamos, ya sea una fuente oficial o datos disponibles en Internet. Es interesante que ellos se cuestionen con cómo se pudieron haber obtenido esos datos. Entonces, intentando responder a preguntas de cómo pudieron haber sido estos resultados de una pregunta de un cuestionario, ¿sí? Por ejemplo, les cuento, la variable edad, que en este caso la teníamos así, digamos, la edad se veía como un número entero. Al final lo que estaba disponible en la base de datos, el de los datos abiertos, era la fecha de nacimiento. Entonces tuvimos que hacer una conversión desde la fecha de nacimiento a transformar esta variable edad, digamos, o a usar una aproximación en años enteros de la edad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿de qué otra forma se pudiese haber recogido la variable edad, ya que la saqué como ejemplo? Se podría haber ¿Como puesto intervalo? intervalos, sí. Excelente. Como intervalo, digamos, como para los resultados, ¿cierto? Ya entendí, como rango, sí, intervalo. Sí. Rangos de edad. Muy bien. Pero ustedes dicen directamente llegar y preguntar cuál es tu edad. Como si supusiéramos que esa fuese una pregunta del cuestionario, que no es lo mismo la pregunta del cuestionario a la pregunta de investigación, ¿cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Jonathan, muy bien, buen fit. Excelente. Bien. O podemos también, en vez de preguntarle cuál es tu edad, cuál es tu fecha de nacimiento, ¿no? Que es el ejemplo que les decía recién. Fecha de nacimiento.
Bien, entonces, ahora intentemos hacer un análisis de los datos. Entendemos que el taller tenemos poquito tiempo, por eso pensamos que la mejor estrategia era darles como un set de gráficos y de tablas. Entonces, ahora que dependiendo de la pregunta que hayamos establecido, citáramos, seleccionáramos de aquí lo que nos servía para responder. ¿Les parece? Entiendo que esto ustedes igual lo pueden ver desde su tienen acceso a ese material. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estábamos, voy a avanzar con la pregunta 1, ¿sí? La pregunta 1 que era edad y escala. Entonces, si miramos, por ejemplo, escala, por ejemplo, aquí está la variable escala y aquí está la variable edad. Aquí está la edad según escala, fíjense. Quizás podamos mirar un poco el gráfico 6. ¿Qué les parece? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, 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 se entiende. Ah, ya, vale, perdón. Entonces, por ejemplo, dado el cruce que nosotros hicimos, nos serviría mirar un poquito este grafiquito de acá. ¿Alguien podríamos, mira, vamos a ver si lo podemos hacer un poco mejor. Voy a tomar una captura. Y vamos a ver si me lo puedo traer para acá. Entonces, no es no ocurre. Ya. no deja copiar. No, pero... Mira que... Pero necesitamos como podemos rearreglar un poco esto. Más encima yo con mucha seriedad tengo ahí a Bob Esponja de fondo. Aquí. Perfecto, supongamos que este es el gráfico, ¿cierto? El gráfico 6 es el que estamos mirando. Vamos a ponerlo aquí. Este va a ser el gráfico 6. Vale, ¿alguien se anima a hacer alguna conclusión al respecto? Es decir, como pregunta de investigación, nosotros teníamos si existe una relación entre la edad y la escala de la evaluación docente. Entonces, aquí tenemos la escala de la evaluación docente. El número 4 representa un mejor resultado y el número 1 un peor, digamos, ¿sí? Como insatisfactorio y muy satisfactorio o destacado, digamos, el caso 4. Y estas son las distribuciones de las edades. ¿Qué pueden decir al respecto? En la escala 3, ¿Sí? parece que da un histograma como asimétrico o con sesgo ¿Sí? negativo, me parece. Vale, tiene una asimetría negativa. Sí, es decir, parece ser como que hay más gente entre los 30 y los 40 en el rango 3, ¿no? ¿Eso? Ujú. Sí, espérenme, pero esto yo creo que es más bien una interpretación del gráfico, ¿sí? Entonces podemos Ya. ponerla aquí. Vamos a ponerla allá arriba. Entonces, en la escala 3, que es competente, eso no lo teníamos que saber, pero competente, se observa una asimetría negativa. Es decir, vale. ¿Qué opinan los demás respecto a las otras categorías de la evaluación docente? ¿Se ve como una forma distinta en la distribución? ¿Entiende la pregunta? Yo estoy tratando de ver el gráfico todavía. Sí. Pero, ¿lo puedes ver o no lo ves porque hay problemas técnicos? Es Ahí similar, está, dice yo. ahí está. Ahí se me moderno. Ajá. Vale, súper. Puedo agrandar otro poquito. Así que... Espérame acá, Jonathan.
Estaba escribiendo, dice, los mejores resultados están entre los 30 y los 40 años. Vale, eso lo podemos anotar también. Los mejores resultados están de los 30 y 40 años. Podemos ir debatiendo estas como conclusiones parciales, ¿eh? Podemos mirar si hay otro gráfico, ¿eh? Por ejemplo, esta es distribución según población, puntaje según escala. Ah, no, vale, de la edad solo teníamos eso. Ok. Están entre los 30 y los 40. Ok, digamos como a favor de cuál era nuestra pregunta, ¿no? Porque, claro, estas interpretaciones que estamos haciendo del gráfico 6 caen en la categoría del análisis de los datos, o sea, estamos interpretando un poco el gráfico. Pero ahora, en cuanto a la pregunta que nos habíamos planteado, respecto a la pregunta 1, que es en la que vamos, ¿existe una relación entre la edad y la escala? Esta aproximación más bien descriptiva, ¿cierto? No estamos haciendo una prueba formal detrás de alguna medida de asociación, ni mucho menos. Pero, ¿se observa algún patrón en los datos que pudiese respaldar esta relación? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Quizás yo planteé mal la pregunta, Jonathan. Pero sí, ¿existe relación? ¿O sí se ve un patrón de que no la hay? Yo no veo demasiada relación, porque si no debería encontrar, cuanto más edad tiene el docente, hay una mejor escala. Sin embargo, es como que no se ve, o yo no lo observo en el gráfico. Claro, pero tal vez la relación puede ser negativa, ¿cierto? No le estamos dando sentido a la relación, pero... Porque dice, a ver, Jonathan dice, porque después de los 40 el resultado es similar. ¿Queremos mirar los números? A ver, aquí abajito tenemos los estadísticos igual. Por ejemplo, en la escala, esto era la edad, ¿no? Creo que no se puse con la edad. Ahí está, esta es la edad, perdón. Ahí está. Esta es la edad, y fíjense, las medias por edad son cercanas a los 40 y algo, en todos los casos. Sus mínimos son 24 en insatisfactorio, 27, alcanza el 70. ¿Podemos agregar algo más, si quieren? Quizás esto dijimos del gráfico 6, pero de los estadísticos, ¿qué podemos decir? Lo que acabo de decir, que la media ¿Ah? es 42. En Sí, todos los 42, escalas. algo, ¿no? Sí. Sí, ahí en escala están los 4 ranguitos. Vale, entonces lo vamos a poner, es cercana a los 42 años en todos. Pongámosle niveles, ¿les parece? Como en todos los niveles de la escala. A ver, ¿qué más? ¿Qué más se nos puede ir ocurriendo? Bueno, se reafirma un poco lo que decía Jonathan, ¿no? Es decir, él ponía, al menos gráficamente, que el resultado era similar. Pero entonces, es verdad, no son las mejores medidas para responder una pregunta de relación, ¿sí? Porque probablemente ahí hubiera sido mejor una correlación, una covarianza, pero justamente esos son los temas de la sesión de la próxima semana, de que llega el próximo mes. Por eso será la parte 1, más univariada. Ya, pero intentemos responderle igual, aunque sea como de forma más descriptiva, exploratoria. Ya. ¿Qué respondemos? ¿Existe relación o no? ¿Cuántos creen que sí? Digamos, para que pongamos una respuesta democrática, al menos. Si consideramos la edad mínima, que está en un promedio de
25 años y la edad máxima en un promedio de 70 años. Entonces, la relación no está tan fuerte entre la edad y las escalas. Vale, ¿podemos desarrollar un poco por qué no? Como para poner un argumento. ¿No existe relación por qué? Porque la edad mínima es 25 años y está en todos los niveles. Y la edad máxima, que es 70 años, está en todos los niveles. O sea, no hay un nivel que la edad sobresalga. Ok, como que no existen diferencias entre los niveles para la misma edad. ¿Eso? De pronto, sí. Ok, perfecto. Por otro lado, Jonathan decía que sí. Jonathan dice, sí, yo creo que sí existe. ¿No, ¿Nos cuenta un argumentillo por qué? Si existe relación, ¿por qué? Bueno, es que, fíjense, el argumento parece ser el mismo, pero no nos estamos decidiendo si existe o no relación, ¿cierto? Erika, ¿qué opinas tú? Si miro los desvíos, ¿Mm? podría decir, si miro el desvío estándar de los niveles, sí puedo decir que hay relación. Mm. No sé si nos vamos a manejar con ese valor de dispersión, que me parece que es un dato importante a tener en cuenta. Como que hay menos variabilidad en la edad de quien tiene resultados destacados, una cosa así. Claro, es bastante Sí. homogéneo en cuanto a los niveles que han sacado, por los valores. Ok, entonces diríamos justamente que sí existe relación por eso, ¿no? Como, a ver, si existe relación porque en la medida que el nivel es más alto, existe menor variabilidad en la edad. Ok, y Beth, ¿quieres agregar algo tú al respecto? ¿Tú te inclinas más por la alternativa que sí, que no? Bueno, ahí Beth, tú nos cuentas si se te ocurre algún comentario más. ¿Les parece si hacemos el mismo ejercicio respecto a la segunda pregunta que habíamos dejado? Si difiere el puntaje según el tipo de colegio, como para que aprovechemos unos minutitos más que nos quedan. A ver, entonces, si ahora queremos mirar la variable puntaje según tipo de colegio, aquí está, ¿no? Sí. Aquí se ven los puntajes en la evaluación docente, según si el colegio donde es parte del profesor vive en una población rural o en una población urbana. Si miramos el gráfico 10, ¿difiere el puntaje? ¿Qué opinan ustedes? Les puedo mostrar los estadísticos igual, ¿eh? Aquí están. Aquí están las puntuaciones, fíjense, las medias y las desviaciones. Quizás ahí lo puedan sacar mejor. Es la tabla 6, ¿no? No, la tabla 7. Sí, la tabla 7 es el puntaje. Sí, la evaluación docente. Y aquí está justamente la variable categórica del tipo de establecimiento. Entonces ahí están sus puntuaciones medias, las medianas, mínimos y máximos. ¿Qué podemos decir? Es difícil inferir porque las cantidades de la muestra, tanto el rural, es mucho menor al urbano, entonces es bastante tramposo, porque pese a que los valores de dispersión están próximos,
uno ve el tamaño muestral y es difícil inferir cuando hay tanta diferencia. Estamos en los Sí. 700, 800 rural y 2600 en urbano. El Entonces el triple. gráfico sí va a tomar una tendencia. Claro que, mirando el grafiquito que teníamos acá, ¿cierto? Claro, Ven, parece que fuera un dato muy abultado, pero en realidad ujú. tenemos un N que casi lo triplica. Justamente, y además el gráfico usó, tal vez no de la forma más adecuada, frecuencias absolutas, ¿cierto? Hubiésemos usado frecuencias relativas para haber hecho como una imagen más proporcional, tal vez. No hay más arriba, ¿cierto? No. Teníamos eso. Vale, pero... ah, mm, ¿y qué anoto entonces? Miren, Jonathan dice, son mejores resultados en zona urbana, pero la muestra es mayor. ¿Y se hubiera necesitado otra Es que ya representación? el dato de la escala en básico es muy próximo al tamaño muestral de rural. Entonces es como tendencioso. Ah, tú dices mirando los que están más acá, ¿cierto? Como... Claro. Mirando el gráfico también, el tema de las frecuencias absolutas, tal vez trabajar o en porcentajes o en proporción. Hubiera sido mejor, claro. Sí, podemos poner eso como observación quizás. Habría sido mejor graficar frecuencias relativas. O dijiste proporción. Sí. Vamos a anotar... bueno, Jonathan, entonces, son mejores los resultados, pero la muestra es mayor. ¿En qué nos quedamos ahí? Porque a pesar de que los tamaños muestrales sean distintos, igual podemos comparar si es que al menos existen tendencias respecto a uno o al otro, ¿no? Es decir, al menos a primera instancia, en términos de los estadísticos detrás, no se ven grandes diferencias o no están de acuerdo conmigo. El desvío en ambos es prácticamente similar. Sí, son casi iguales, eso es lo que estoy poniendo, pero sus tamaños muestrales son muy dispares. Va. Pero digamos, si es que esta fuera nuestra realidad, si tuviésemos que llegar a una respuesta a responder la pregunta, ¿cierto? Intentar responder la pregunta. La respondemos como que pareciera que sí hubiesen diferencia o que pareciese que no. O sea, sí se podría comparar en el gráfico una población 3 veces mayor que... Se podría hacer esa comparación con esa proporción. Eso Claro, no... pero ahí lo que estaríamos comparando sería en términos de las frecuencias, ¿cierto? Es decir, como si la frecuencia es relativa o las proporciones en cada uno respecto al puntaje es más o menos el mismo, ¿sí? Dejando a un Yo, lado el tamaño de la población, claro. claro, porque yo pienso que lo que va a pasar es que estas barras van a crecer más, ¿no? En proporciones, es decir, si ponemos porcentaje, Ya. respecto a su total, estas barras no se ven tan dispares. Entonces es una distribución simétrica en las dos. Sí, o sea, eso sí se ve más o menos simétrica. ¿Están de acuerdo los demás o no? ¿Anoto eso? Sí, sí. Sí. Bueno, también. Son distribuciones más o menos simétricas. Bueno, voy a anotar como resultado entonces que pareciera que no hay tanta diferencia, ¿no? Parece que no hay
Tanta diferencia. Un tipo de colegio. Y bien. Me están avisando por aquí que nos vamos a la sala principal. Bueno, ha sido un gusto trabajar con ustedes más de cerca y vamos a compartir un poquito con los demás, ¿les parece? Muy bien. Voy a Sí, pedir que buenísimo. nos... Súper, gracias. A ver, aquí. Salimos de la sala. Bueno, ya volvieron todos, ¿no? No, faltan algunos. No, faltan algunos. Sí. Ahí están. Bueno, Muy ¿qué bien. tal? ¿Cómo les fue? ¿Estuvo de interesante? Sí. Qué chulo. A ver, parece el grupo, equipo de la sala número... ¿Les parece si compartimos un poco cómo nos fue? Voy a compartir la pantalla y le voy dando la palabra ahí. Ah, bueno, que aquí tuvimos que hacer un arreglín con la pantalla para que nos cayera todo. Ah, Vale, pero vamos al lío aquí. Bueno, quizá no hubiera sido malo tampoco dejarlo ahí. Voy a dejarlo un poco así por si. Bien. Muchachos de la sala y señoritas de la sala 2, la sala número 1. ¿Quieren compartir un poquito cómo nos fue? En plan plenario. Víctor, Erika, Jonathan, Sabe. Por favor. Ya, les contar entonces. Representar a la sala 1. Internet nomás, vale, por el chat. Bueno, en el grupo se plantearon estas tres preguntas. La primera y la tercera era más de carácter como de relación, y la segunda de si existe diferencia entre el punto y el tipo de colegio. Identificamos los tipos de variables, nos dimos cuenta que estábamos trabajando con válidos, cuanti, federación como los cruz. Y bueno, por ejemplo, intentamos responder la pregunta 1 de existía relación entre la edad y la escala. Para ello miramos el gráfico número 6, que en el costado está por acá. Y al respecto sacamos algunas conclusiones. Ahí habían como unas opiniones más o menos divididas, que tuvimos los dos. Unos decían que no existe relación porque no se observaban diferencias entre los niveles para la misma edad, la distribución era más o menos la misma forma, pero otros la misma evidencia podían concluir que sí existía. Entonces, ahí concluíamos que tal vez era mejor trabajar con otros estadísticos, o no solo mirarlo gráficamente, sino que también mirar como sus estadísticos concretos, digamos, como un Palamede y no sé qué, y la eso, así nos cuentas tú, ¿cómo te fue? sí, no sé si alguien del grupo 2 que quiera dar rápidamente. No, puedes pasar a la hoja 2, esa. Sí. Ahí. Miren, se repitieron algunas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se repitieron algunas? ¿Alguien del grupo 2 que quiera hablar?
Parece que no. Bueno, entonces voy a hablar. A ver, la idea es un poco, claro, planteamos dos preguntas. Por un lado, si existía la relación entre el tramo de la carrera docente y la edad, y si influía la ubicación del establecimiento vocacional en el puntaje final de la evaluación docente. Cuando empezamos a ver la segunda parte, logramos identificar las variables para la primera de manera clara y de qué forma se podían obtener esa información, pero cuando nos enfrentamos a la pregunta 2, estaba planteada de otra forma y tuvimos que cambiarlo, tuvimos que especificar, agregar información a la pregunta porque parecía un poco ambigua, no se entendía. Entonces ahí tuvimos que agregar, de hecho, ubicación del establecimiento, a qué nos referíamos con evaluación docente, nos referíamos al puntaje final, entonces tuvimos que modificar la pregunta de investigación cuando pasamos por aquí. Luego, identificamos las distintas representaciones que podrían permitirnos responder la pregunta, y cuando llegamos a la interpretación de resultados, nuevamente nos dimos cuenta de que la pregunta parece que había que cambiarla de la manera en que estaba escrita, porque no podíamos asegurar realmente si existía una relación o si influía la ubicación con el puntaje, porque solamente lo que teníamos hasta el momento, hasta los gráficos, las tablas que habíamos identificado, podíamos más que nada hacer tendencias o describir la información más que asegurar si había una relación o no. Entonces también fue un poco la reflexión en torno a de que de alguna manera al plantear una pregunta y luego pasar por las distintas fases, teníamos que ir refinando o adaptando la pregunta de investigación en base a las representaciones que teníamos. Eso. Estuvieron más participativos en las salitas pequeñas, pero Sí. gracias igual por compartir. Bueno, estos últimos 12 minutitos que nos son un poco para atender a preguntas de suerte. Esperamos que con atención un poco a ustedes que no están aquí en Chile en este momento, a quienes también es un poco para los dos, es un poco permitirle cómo un desafío que nos ha planteado hoy día desde la investigación a la docencia es entender la estadística como un proceso, entenderla como una serie de movimientos aislados. Entonces, más allá de que les parezca bien este proceso de 4 o 5 o hasta más etapas o tal vez hasta menos, es que exista como concordancia entre lo que se espera intentar ver o el problema que se quiere intentar modelizar, los datos que se recogen y la manera en la que se responden, ¿sí? Entonces, no se trata solo que uno diga la media es mala porque es sensible, es atípico, o tal vez hay una serie, hay un sinnúmero de situaciones, el promedio es la única alternativa. Entonces, poco es entender que detrás de estos seguimientos hay interés y eso. No sé. Disculpen, tengo una Gracias, pregunta. dígame, Mario. Sí, bueno, comparto con el colega de que de verdad esta clase ha estado muy buena. Y preguntarte si esta información que ustedes sacaron de grandes datos, la hicieron ustedes, y ustedes hicieron todos los gráficos, ¿no? Sí. Sí, fue un poquito artesanal, pero era como porque teníamos poquito tiempo. Entonces, sí, pero descargamos la base de datos y generamos esta como cruce. Entonces, digamos como técnica de clase, nosotros les recomendamos tener al menos 2 quanti y 2 quanti que se pudieran hacer cruces como un poco de interés. Pero esa era la pregunta, ¿no, Mario? Sí, esa era, sí, esa era. Gracias. Fran, ¿ibas a decir algo? Bueno, que también existe la opción, que eso a veces es un poco más difícil por temas de tiempo, pero que también podría ser una buena instancia, por ejemplo, que recolectaran los propios datos, que se formaran grupos quizás en los grupos de cursos, grupos más como pequeños, y que claro, que diseñaran un instrumento y recolectaran datos. El problema de eso es el tiempo, lamentablemente, porque se requeriría también de que, por ejemplo, se trabajara sobre formular buenas preguntas en los instrumentos de recogida de datos, tal como vimos en algún minuto, por ejemplo, para la variable edad,
estuvimos discutiendo de que podemos preguntar la fecha de nacimiento, podemos preguntar en qué tramo de edad se encuentra, podemos preguntar la edad directamente en números enteros o en números decimales. Entonces, toda esa reflexión también es súper interesante, pero requiere un poco más de tiempo. Entonces, también es algo que se puede quizá en algún momento hacer si es que hay el tiempo, y si no, el acceder a bases de datos siempre es una buena opción. Francisca, quizás alguna sugerencia con alguna pregunta que ustedes hubiesen pensado que podríamos haber hecho respecto a este análisis. Porque claro, salieron más o menos parecidas los dos grupos, entonces, pero a opinión de ustedes, los expertos. No, de hecho, creo que habíamos, antes de hacer estos cruces, nos planteamos preguntas, yo creo, muy similares a las que surgieron, pero yo creo que algo importante que hay que quizás trabajar en todo ámbito es el vocabulario utilizado, porque, por ejemplo, si yo planteo una pregunta que dice si existe relación, ahí yo ya estoy condicionando un tipo de proceso, de un proceso estadístico, de herramientas estadísticas a utilizar. Y claro, aquí por ejemplo nos pasó que los gráficos no nos daban para poder quizás decir directamente que hay una relación. Entonces quizás la pregunta que yo puedo plantear en este caso no es si existe una relación, sino de que, por ejemplo, qué tendencias se observan entre las variables de edad y la variable del tramo. Y al decir qué tendencia observamos, solamente estoy describiendo. Y eso yo lo puedo hacer con estos gráficos y estas tablas. No sé si Felipe quiere agregar otra con respecto a esta idea un poco. Entendiendo, esta es metodología que aplica en distintos contenidos. En la sesión de hoy día se cuadraba con la número 2 del electivo, en donde se hacen movimientos de carácter más descriptivo, ¿cierto? Ya en la cuarta unidad se formalizan ciertos procedimientos más inferenciales. Entonces, por eso acudí a este tipo de gráficos. Y no hicimos gráficos de versión, ni tampoco de correlación o alianza, porque justamente esa es la sesión 2 más. ¿sí? Entonces, así separan las dos sesiones, o así como la unidad 2, entre este tipo de análisis más descriptivo, entendiendo el tipo de preguntas que uno responde, estas preguntas de conversión o de descripción, versus el bivariado, donde podemos intentar buscar alguna relación o asociación. Vale, gracias. Está perdiendo el audio, perdón. Gracias, Carolina. Bueno, eso, no sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, agradecemos las palabras de Jonathan. Me parece excelente la instancia. Gracias a ti, Jonathan, gracias a Víctor también. Y Fran, ¿tienes algo más que decir? ¿Hay alguna otra observación? Nada, bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar. Les esperamos en la próxima también, que en un mes más va a ser la próxima sesión, que va a ser muy relacionada a esto, pero ya nos vamos a focalizar más a preguntas de asociación o de relación. Entonces también ya el foco va a ser más en la segunda parte de la unidad 2. Así que para que difundan también entre sus colegas si quieren participar en estas instancias que son súper interesantes tanto para nosotros como para todos, yo creo, para todos. Así que eso. Eso. Así que despedimos entonces, si no hay más consultas o no hay más observaciones. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde desde Chile, y Francisca en Barcelona, aquellas noches. Sí. Que descanses. Sí. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Hasta ti. luego. Chao, gracias. Gracias, que estés Chao. bien.